A ver, seamos honestos. Elegir una placa base puede ser una de las cosas que más intimida al armar una computadora. Es que es la pieza que conecta absolutamente todo, y con cientos de modelos allá afuera, saber cuál es el correcto parece de verdad una misión imposible. Pero no tiene por qué ser así. Es que justo aquí es donde todo se une. El procesador, la memoria, la tarjeta gráfica, todas las piezas dependen de esta placa para poder comunicarse entre sí. Así que en los próximos minutos vamos a desmenuzar esto, vamos a ver exactamente cómo elegir la pieza perfecta para cualquier compu, paso a paso y sin enredos. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender por qué es tan importante la placa base, primero hay que tener bien clara su función. Pensemos en ella de esta manera. Es que es literalmente el sistema nervioso de la computadora, el centro de operaciones que permite que todos los componentes hablen entre sí. Sin ella, el CPU, la RAM, la tarjeta de video serían solo piezas caras y aisladas. La placa base se encarga de distribuir la energía y los datos para que todo funcione como una orquesta bien afinada. Bueno, ya que entendimos qué hace, ahora veamos cómo se elige. Y la verdad es que todo el proceso se puede simplificar a dos reglas de oro. Entender qué es el socket y qué es el chipset. Si dominamos estos dos conceptos, créanme, el resto del camino es mucho, mucho más fácil. Entonces, la gran pregunta. Con un mar de opciones enfrente, ¿cuál es la primera pieza del rompecabezas? Esa decisión que va a definir todo lo demás. Y la clave de todo es el procesador. Así de simple. Antes de siquiera abrir un catálogo de placas base, es fundamental saber qué CPU se va a usar, porque es esa pieza la que va a dictar desde el inicio con qué placas va a ser compatible el sistema. Y justo aquí es donde conectamos con nuestras dos reglas. El socket es la compatibilidad física. Piénsenlo como un apretón de manos entre la placa y el procesador. Tienen que encajar perfecto. El chipset, por otro lado, es el cerebro de la operación. Es el que controla la velocidad de la RAM, cuántos puertos vamos a tener y las funciones avanzadas como el overclocking, que para quien no lo conozca, es básicamente poder exprimirle el máximo rendimiento al procesador. En resumen, el chipset define todo lo que la placa puede hacer. Ojo con esto, el socket tiene que coincidir al 100%. Un procesador para un socket de Intel, por ejemplo el LGA 17.0, jamás, pero jamás va a entrar en uno de AMD, como el AM5. No hay adaptadores, no hay trucos. Esta es la primera regla, y es inquebrantable. Ahora, el segundo factor clave, el chipset. Esto es lo que de verdad diferencia una placa económica de una de gama alta, incluso si las dos usan el mismo socket. El chipset es el centro de control que determina la calidad y la cantidad de funciones y, por lo tanto, el precio. Ok, veamos cómo se ve todo esto en la práctica, ¿no? Vamos a hacer un recorrido rápido por otros componentes clave y van a ver cómo todos, absolutamente todos, dependen directamente del chipset que se elija. Empecemos con la memoria RAM. El chipset es el que decide si la computadora va a usar la tecnología DDR4 o la más nueva y rápida, la DDR5. Para que quede claro, DDR5 es la generación más reciente y ofrece mayores velocidades. El chipset también va a poner el límite de la velocidad máxima y de cuánta memoria en total se puede instalar, una decisión clave para el rendimiento a futuro. Luego tenemos las ranuras de expansión, las PCI Express. Aquí es donde se conectan los componentes más potentes, como la tarjeta gráfica. Un chipset moderno va a dar acceso a versiones más rápidas como PCI Express 5.0. Esto se traduce en más ancho de banda. Imagínenlo como una autopista más grande para que pasen los datos de las tarjetas y de las unidades de almacenamiento del futuro. Y claro, no nos olvidemos del almacenamiento. El chipset no solo define cuántos discos duros SATA o SSDs M2 se pueden conectar, sino también a qué velocidad van a operar. Un buen chipset significa más opciones y de mayor velocidad, para que los programas y los juegos carguen casi al instante. Ok, ya suficiente teoría. Vamos a la práctica para ver cómo se aplica todo esto en el mundo real, con algunos modelos que van desde lo más básico hasta lo más profesional. A ver, miren, este ejemplo perfecto de la gama de entrada, la Asus Prime H610M. Si vemos sus características, socket para Intel, memoria DDR4, es ideal para una compu de oficina, para la escuela o para consumir contenido multimedia. Es funcional, va al grano y es económica. Cumple su función sin lujos ni complicaciones. Pero donde la cosa se pone de verdad interesante es en la gama media. Aquí muchas veces nos encontramos en una encrucijada. ¿Nos vamos por una plataforma más nueva como la A620M con soporte para DDR5 pensando a futuro? ¿O mejor elegimos una plataforma más madura y probada como la B550, que por el mismo precio puede que ofrezca más funciones como el overclocking? Aquí es donde la decisión se vuelve estratégica.
Y en este rango de precios, el diseño también empieza a jugar un papel importante. Como bien dice la fuente, en líneas más enfocadas al gaming, y empezamos a ver disipadores grandes y un look más agresivo. Y estos no solo sirven para mantener las temperaturas a raya, sino que también ofrecen una estética mucho más cuidada. Y ya, si damos el brinco a la gama alta, bueno, ahí es donde vemos todo el potencial. Placas como la ROG Strix nos dan lo último de lo último. El socket más nuevo para los procesadores más potentes, soporte para la memoria RAM DDR5 más rápida que exista y el estándar PCI Express 5.0 para estar listos para lo que venga en el futuro. Esto ya es para entusiastas serios. Listo. Ya vimos la parte técnica, vimos modelos, pero ahora cerremos con la pregunta del millón, una que de verdad cambia la perspectiva sobre cómo invertir el dinero. La pregunta es la siguiente. Si se invierte más dinero en una placa base, ¿significa que se obtiene más rendimiento en los juegos? ¿Más cuadros por segundo? La respuesta, para sorpresa de muchos, es un rotundo no. Y esta cita lo resume a la perfección. Una placa base no va a duplicar los frames. Lo que se compra con una mejor placa es otra cosa, es estabilidad, es mejor conectividad, es durabilidad y sobre todo es la posibilidad de expansión a futuro. Entonces, la conclusión es esta. Invertir en una placa base es construir una base sólida y confiable para todo el sistema. Es esa pieza que, si se elige bien, puede durar varias generaciones de componentes, asegurando que todo lo que se conecte funcione de manera estable y a su máximo potencial. Al final, la elección correcta no se trata de gastar más, sino de gastar bien. Se trata de analizar qué procesador se va a usar, qué características de verdad son necesarias y a partir de ahí construir una base sólida. Con estas reglas, esto ya no es una misión imposible. La pregunta ahora es, ¿qué base se va a construir?